Los últimos datos que hemos recibido sobre las violencias, sobre el número de conflictos sociales, son alarmantes. Están creciendo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha modificado? Que hoy tenemos más homicidios, que hoy tenemos más conflictos sociales y pareciera que hay un desbordamiento de violencias y ante ello las fuerzas, las capacidades de las instituciones aparecen muchas veces desbordadas. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. En México existe un peligroso aumento en las estadísticas sobre criminalidad, reflejado en los delitos de alto impacto y particularmente en las estadísticas sobre mortalidad violenta. De acuerdo con datos del INEGI, entre los años 2010 y 2015 se cometieron en el país poco más de 142,000 homicidios y en general, la población percibe un aumento significativo en las condiciones de inseguridad en todo el territorio nacional. Del total de homicidios, 126,000 casos correspondieron a víctimas hombres. 15,000 casos fueron víctimas mujeres. Del total de víctimas, en el 52% de los casos, las víctimas tenían entre 15 y 34 años de edad. Además, del total de homicidios cometidos a nivel nacional, el 57% fueron cometidos en la vía pública, el 12% fueron cometidos en la vivienda de la víctima y el restante ocurrió en diversos escenarios. Debe alertarse también que la violencia homicida contra la niñez no ha logrado reducirse. En el periodo de 2010 a 2015, el INEGI registró poco más de 400 homicidios cometidos contra infantes menores de 1 año de edad y casi 700 homicidios cometidos contra infantes de entre 1 y 4 años de edad. Es importante observar que los homicidios representan el indicador máximo de condiciones de violencia que existen en una comunidad, pues están directamente ligados a las formas de criminalidad y violencia social. Es momento de analizar el estado de las políticas públicas en materia de seguridad en nuestro país y, sobre todo, es momento de diseñar las rutas a transitar para resolver la espiral de violencia en la que nuestro país parece no encontrar la salida. Me da nuevamente mucho gusto tener en el estudio a Eduardo Guerrero. Gracias, Eduardo, por estar aquí nuevamente porque nos permite hacer este esfuerzo que México Social junto con otras organizaciones hemos hecho, Lantia, de dar seguimiento a esta, yo diría, esta realidad de un crecimiento en las violencias, sobre todo la violencia homicida, que estamos viendo. Y la última vez que estuviste aquí, Eduardo, hablábamos de que era evidente que algo había pasado, que es una tendencia decreciente, marginal, pero decreciente, que se había dado en los primeros 3 años, de pronto vuelve a recuperar este crecimiento, junto con algo que, como te señalaba antes de entrar al programa, me sorprendió y por otra parte reconozco el enorme esfuerzo que estás haciendo de dar un seguimiento a otro tipo de actos violentos, conflictos sociales, que también pareciera que algo pasó, que el número de ellos va acompañando este proceso de violencias. Y esto nos pone, como tú has escrito, en un entorno de mayor complejidad. Pero permíteme empezar por esta primera reflexión que te pediría. Este crecimiento en violencias, en homicidios y conflictividad social, hay momentos que tú puedes identificar como, digamos, puntos de incidencia que cambiaron las tendencias y ¿cómo los describirías? Sí, justamente, Mario Luis, antes que nada, gracias por la invitación. Como bien decías, tengo este seguimiento, este monitoreo de información sobre la violencia criminal y, por otro lado, eventos que les llamo de conflictividad social o de gobernabilidad y que tienen que ver con protestas, movilizaciones, bloqueos carreteros, linchamientos, toma de instalaciones gubernamentales, secuestros no económicos, o sea, de personajes de alto perfil de algunas comunidades, en fin. Los datos me ha sorprendido cómo han crecido paralelamente en el último año y medio y justamente hemos observado que a partir del evento de Ayotzinapa, los eventos de conflictividad social registran esta tendencia ascendente casi de manera sistemática, ¿no? En el caso de la violencia criminal,
dos eventos, digamos, son los que me parece que revierten la tendencia descendente previa, que es, por un lado, todo digamos, la rebelión de autodefensas de Michoacán, que tiene lugar a lo largo de 2013, y la intervención federal en Guerrero por el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y a partir de ahí empieza un aumento. ¿Por qué aumenta la violencia criminal? Me parece que tiene que ver con el desmembramiento de varias células que huyen, son desplazadas por el operativo federal a estados vecinos, ¿no? Guanajuato, Morelos, Estado de México. Otros se quedan en Guerrero, se mueven internamente en el estado, porque Guerrero es un estado muy grande, ¿no? Igual en Michoacán. Este fenómeno que el descabezamiento de un líder importante genera una fragmentación. Exacto. Cada vez más violenta. Exacto. Más esta realidad de presión en una zona y desplazamiento a otra, mientras está digamos, la intensidad del conflicto. Así es. Y esto ha generado una intensidad mayor. De hecho, tú has propuesto, déjame entrar, que pareciera ser que no hay la inteligencia o el aprendizaje de que cada vez que se aprende una cabeza se genera esta medusa de 1000 caras. Así es. Que se esparce. Eso es la constante. Lo que estamos viendo es descabezamiento con fragmentaciones más violentas y, por otra parte, presión de la autoridad que manda 500, 600 elementos de distintas fuerzas de seguridad, y en ese momento se traslada la violencia a otras zonas. Más lo otro que tú has señalado, sí hay una disputa por los territorios. Que parecía ser que cada vez es más acentuada y puede ser una de las causas de estas violencias. Así es. Bueno, cuando corren, digamos, las células, digamos, de Guerreros Unidos o de los Rojos, que son las organizaciones principales de Guerrero, cuando se van a Morelos, en Morelos ya hay pequeñas células de la misma organización esperándolos. O sea, son redes criminales que se han ido extendiendo en algunas zonas y, digamos, las células no llegan a un nuevo lugar inhóspito en donde está otra organización quizás dominando el lugar, sino que ya muchas veces tienen, digamos, como delegaciones, ¿no? Como sucursales, donde ya ellos pueden refugiarse cuando se pone muy caliente, así dicen ellos, una zona, ¿no? Cuando se calienta la zona y hay presencia federal, colocan retenes, etcétera, y empieza una incursión de elementos del ejército, de la Armada o de la Policía Federal para capturar a alguien y el riesgo de que los capturen se eleva significativamente, ellos se mueven a otras zonas, pero no se mueven a zonas desconocidas donde no hay crimen organizado. Generalmente ya están... Ya tienen tentáculos, redes ahí. Exacto. Ahora esta parte ¿cuál es la vinculación que encuentras entre esta conflictividad social y gobernabilidad que acompaña esta violencia? ¿Cuáles serían tus hipótesis, digamos, del efecto que tienen estos dos fenómenos que pareciera ser que están totalmente alineados? Sí, bueno, hay algunos lugares, ahorita voy con ese tema, pero hay unos lugares donde tenemos solamente crisis de gobernabilidad o de conflictividad social, digamos, Oaxaca es típico, o lugares donde hay solamente una crisis de crimen organizado. Lo preocupante ahora es que hay lugares como Veracruz, donde simultáneamente está teniendo lugar un aumento tremendo de la violencia criminal con un aumento tremendo de la conflictividad social. Y eso es un escenario un tanto inédito. Y no sabemos qué pueda pasar si ese escenario digamos, de crisis, de dos crisis simultáneas, en qué pueda eso terminar, ¿no? ¿Por qué creo que se dan las dos crisis? ¿Por qué están de manera simultánea creciendo los dos fenómenos? Me parece que tiene que ver con un factor determinante, me parece que tiene que ver con la debilidad de los gobiernos, de las instituciones policiales en algunas zonas, con la poca legitimidad o el gran desprestigio de algunos gobernadores. Ahora, por ejemplo,
los problemas, las acusaciones que trae el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, claramente han debilitado su imagen. Está próxima también su salida. Y ahí tenemos el problema simultáneo de resurgimiento de la violencia criminal. Han regresado muchas células, zetas y gente de Cártel Jalisco Nueva Generación a vengarse de golfos, de células de golfo que ya estaban establecidas y traían cierto arreglo con las policías locales, porque no sé si recordarás, pero en 2011 hubo una embestida muy agresiva por parte del ejército, sobre todo de la Armada, de la Marina de México, contra estas células zetas. Mataron a mucha gente, mataron a niños, a adolescentes y a mujeres que estaban vinculados con los zetas de alguna manera, a muchos jefes policiales municipales que también traían vínculo con los zetas. Algunos desaparecieron, otros se tuvieron que mudar del estado. Fue algo tremendo, durísimo. Logró aplacar la violencia de manera temporal, pero ahora que ven debilidad y que ven, por ejemplo, el jefe de la policía veracruzana, el secretario de Seguridad Pública Bermúdez, también acusado de actos de corrupción, renuncia hace unos meses. En ese momento también escala aún más la violencia, no concentradamente en la capital o en un par de ciudades, simultáneamente ha aumentado en Poza Rica, en Jalapa, en Coatzacoalcos, en Córdoba. O sea, es una violencia dispersa, pero con un aumento simultáneo en todos sus puntos. Y estamos hablando de la tercera entidad más poblada del país. Déjame un corte, pero antes déjame tratar de sintetizar lo que nos has dicho. Tenemos esta realidad de un proceso inédito, por lo menos por su intensidad, de mayor conflictividad social, paros, marchas, recuestros de alta intensidad. Por otra parte, la violencia homicida crece en un contexto que en el caso yo creo que es muy emblemático, Veracruz, donde estas transiciones largas entre un gobierno y el otro, lleno de enormes conflictos, pues debilita la estructura institucional simplemente por este proceso de desencuentro de la autoridad que se va y la autoridad democráticamente electa, que permite un espacio, un vacío. Exacto. Y ahí ese vacío, el tema es por lo menos esta percepción de ausencia del gobierno federal para agilizar, ordenar, sabiendo el vacío, porque además puede ser un patrón que se repita en otras entidades, ¿no? En estas largas transiciones entre un partido en el gobierno que pierde su partido, su candidato, llega a otro con una enorme conflictividad, debilita más la precaria gobernabilidad ante la transición. Pero por otra parte está esta pregunta que me gustaría que regresáramos después del corte. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué de pronto los homicidios crecen y están a niveles pues, semejantes a cual inicio de la administración? Y no aparece una revisión crítica, por lo menos por parte del gobierno, en términos de que reconociendo este fenómeno complejo, una readecuación de estrategia que además, me gustaría ahorita regresando el corte, marcada con cambios en los altos mandos, que también va a tener un efecto importante, porque estos cambios se han hecho bajo acusaciones, bajo señalamientos de responsabilidades. O sea, no han sido cambios estratégicos, han sido cambios que han sido derivados de presiones con otras autoridades. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre esta realidad que a fines, en el último trimestre, el 16, nos está atrapando, más allá de la situación económica o la situación de enorme malestar que algunos analistas han documentado. Hay un hecho, las violencias han crecido en un contexto de mayor conflictividad social que incluso pone en el centro el tema de la gobernabilidad, que ya es un escenario totalmente diferente al de 2013, cuando inició esta administración. Vamos a un corte y regresamos aquí con Eduardo Guerrero. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año, los 10 estados con la mayor cantidad de delitos cometidos son, en primer lugar, el Estado de México con 12.48%, después, la Ciudad de México con 11.57%.
Guanajuato con 7%, Jalisco con 6.98%, Baja California con 6.35%, Chihuahua con 3.92%, Tabasco con 3.89%, Puebla con 3.88%, Sonora con 3.31% y Coahuila con 3.23%. Eduardo, regresemos y tratemos de describir y ojalá plantear hipótesis. Este escenario de mayor conflictividad social, los números que tiene, ¿de qué magnitud estamos hablando? Sin duda, por la prensa sabemos de las marchas, plantones, algo inédito, por lo menos esta nueva estrategia de cerrar carreteras centrales y poner yo diría que en jaque regiones, entidades, ¿no? En el cual de pronto el gobierno tiene que hacer estos puentes aéreos que solo hablan de debilidad, más allá del asunto de abastecer las tiendas de Iconza. ¿Realmente tienes datos de que nos digan de que muestran esta intensidad? Sí, mira, en Lantia Consultores tenemos esta base y básicamente en 2013, 2014, nosotros andábamos con alrededor de 220, 250 eventos de conflictividad social durante el año en el país. Ahorita estamos en 390, 400 este año, proyectados para este año. Es sin duda pues, un número muy impresionante respecto a lo que teníamos en 2014. Y hay algunos eventos, Mario Luis, como por ejemplo el del linchamiento. Sí. Ese es un evento muy importante porque lo que te revela es justamente una completa ausencia de autoridad en alguna comunidad y en donde la gente ya está tan desesperada que siente que solo la justicia puede llevarse por su propia mano, ¿no? Tuvimos en 2014 65 eventos 65 linchamientos en el país en 2014. En 2015 estamos en 130. Doble. Y ahora la proyección para 2016 es de 210. Entonces, triplicar los linchamientos en 3 años, pues es un aumento del 200% en linchamiento, sí me parece algo impresionante. Sí, ¿no? Sin duda. En el caso también, por ejemplo, de toma de instalaciones gubernamentales, también tenemos un crecimiento similar. No es un aumento del 200%, pero sí estamos hablando de un aumento al menos del 100%, ¿no? Se dobla. En el caso de bloqueo carretero, lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, sí diverge entre los estados. Hay estados, por ejemplo, como Guerrero y Michoacán, en donde por la intervención del ejército se ha estabilizado el número de movilizaciones o de bloqueos carreteros porque está ahí la autoridad, sí, ¿no? Pero te decía que en el caso de Veracruz, por ejemplo, el aumento es tremendo y tenemos además ahí una crisis de homicida, ¿no?, criminal, y se está dando el problema de manera simultánea, ¿no? Ahora, ¿por qué se dio esto? Como decías, yo creo que es muy interesante que el inicio, digamos, de esta tendencia ascendente, en el caso de las movilizaciones y las protestas y los linchamientos, etcétera, sea Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que Ayotzinapa sí marca, y eso también lo comentamos la vez pasada, sí es una especie de hito en términos de la visibilidad mediática de un evento de desaparición donde además las familias salen a reclamar y son, digamos, acompañadas por un gran número de actores pues de gran presencia y reputación. Y que transportan sus propios agravios y se unifican, digamos, a la columna de este agravio mayor, sin duda. Se vuelven catalizadores, debemos usar esa palabra, de agravios extendidos, que no sé si es también algo parecido con Nochistlán, otro nombre que es un hito, ¿no? Y que pone en tensión, déjame ponerlo como hipótesis, o sea, esto se debe al fortalecimiento, digamos,
de las organizaciones sociales que reivindican sus agravios, y se debe también al debilitamiento y la realidad de una estructura de fuerza del sistema, pues que se ha debilitado. Y no hablo en términos de números, digo, no sé cuántos sean los números, sino hablo en términos de lo que es real, el desgaste, el agotamiento, y que pone en tercera hipótesis el tema de que este discurso de inicios de la administración del presidente Peña de que se requería más inteligencia, más actividades, más acción estratégica, parece ser que tampoco se dio. Entonces, de estas tres, ¿cómo podrías articular una posible explicación de este fenómeno tan complejo y además tan dramático? Déjame antes subrayar, el linchamiento, como tú dices, es una expresión de la fractura realmente de todo el Estado, ¿no? Cuando la población, porque además está pasando en las goteras de la ciudad, por lo menos los últimos que yo recuerdo de esta ciudad, no está pasando en la Sierra Mije, no está pasando en la Sierra Tarahumara, está pasando en entornos urbanos que en teoría deberían tener mayor fortaleza institucional, pero puede estar pasando en todas partes. Así es. Yo creo que ahí está el tema de la debilidad del Estado y ahí hay otros factores que tienen que ver con acusaciones de diversos ilícitos en gobernadores, en el propio Ejecutivo Federal, que han debilitado la imagen y el prestigio. Segundo, hay un tema de solidaridad de entre organizaciones sociales agraviadas, que yo creo que también marca un momento muy especial a Apatzingán, y hay un como agrupamiento de estas organizaciones para reclamar y luchar juntas por muchos otros agravios previos en donde la Procuraduría ha sido realmente inútil, ineficaz. Es un lastre la Procuraduría en términos de investigación criminal, el Ministerio Público que tenemos, el trabajo tan desasiado en un evento tan importante como este, que justamente le acaba de costar el puesto a Tomás Herón, una de las personas que lideró, digamos, la investigación y cuya renuncia era demandada por las familias de los desaparecidos desde hace ya varios meses y que acaba de renunciar. Otro tema muy importante, Mario Luis, es el tema de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Maestros, ¿no? El conflicto que se da después con el tema de la reforma educativa y la embestida, porque no hay otra palabra, que tienen contra las autoridades estatales, sobre todo Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, pero que también se registran en otros estados del país. Yo creo que también, ya de por sí tenemos, digamos, activada, digamos, el tema de la movilización y hay un malestar social, como dijeron el gobierno, que había un mal humor social, y luego le añades el tema de los maestros, que también, pues esto se contagia. O sea, si tú estás viendo en televisión que a través de estas movilizaciones tan agresivas ellos están logrando avances en sus reclamos y que el gobierno también premia, muchas veces cede y termina entregándoles dinero, pues muchas otras organizaciones, en el caso, por ejemplo, del asesinato del alcalde de San Juan Chamula, donde un grupo de tzotziles va y le reclama al alcalde por qué no les ha entregado 100 millones de pesos, y el alcalde les dice pues que por algunos movimientos que hubo en el presupuesto estatal no se les fue entregado ese dinero, y ahí mismo lo matan, lo asesinan en una turba. Me parece que es un buen ejemplo de cómo muchos grupos han sido, bueno, toman como... O sea, se han radicalizado. Como ejemplo a la coordinadora, y también habría que examinar el tema del presupuesto. Yo también creo que se ha achicado la bolsa con los problemas que tenemos, y aún en 2017 se va a achicar más la bolsa presupuestal, y esas tajadas que se le estaban entregando a un buen grupo de clientelas para mantener las cosas en paz también han disminuido o han desaparecido en algunos casos, y eso también ha de alguna manera pues, propiciado, generado contextos, malestar, ¿no? Contextos de alta
violencia, ¿no? Violencia social. Y en ese sentido, creo que hay una parte que me gustaría tu reflexión regresando del corte, o sea, el estado de fuerza, o sea... Claro, hay que ver la parte institucional. La parte institucional, o sea, no sé qué tanto después de 3 años creció de lo que había en 2013, digamos, hubo un incremento en número de elementos, número de, no sé, estructuras, o seguimos arrastrando lo que era sabido desde entonces, ¿no? De que no solo hay un problema de estrategia, de visión o de diagnóstico, pero también hay un problema también de la fuerza, o sea, el número. Y tú tocaste ahorita un tema de presupuesto como un elemento que empieza a aparecer y que seguramente en el 17 será un elemento, por lo menos en las hipótesis explicativas, que está generando pues digamos, este océano de violencias, de malestares y de conflictividad social, que es un concepto que, insisto, ahora que te leía me sorprendió y te reconozco de que creo que nos faltaba esta categoría para ponerla en el contexto de un debilitamiento institucional del Estado para enfrentar las violencias. Vamos a un corte y regresamos para tratar de comprender qué es lo que está pasando y tratar de aventurar algunas explicaciones, algunas hipótesis que nos puedan dar elementos de qué hacer, o sea, cómo resolver, cómo regresar a ciertos niveles, por lo menos anteriores a lo que parece ser que es una tendencia ya establecida y como bien nos dice Eduardo Guerrero, está todo establecido para que la pendiente de crecimiento va a continuar si no pasa algo que podamos de alguna manera señalar. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Vivimos en un contexto de violencia que continúa generando un profundo proceso de malestar social. El robo fue el delito cometido con mayor frecuencia de enero a julio de este año, seguido por los delitos patrimoniales, las lesiones, las amenazas y los homicidios. Muchas gracias por seguir con nosotros en el Estudio de México Social para seguir tratando de comprender y explicar uno de los fenómenos más duros que tenemos nuestras generaciones, las violencias en un entorno de conflictividad social y que Eduardo Guerrero a través de Lantia Consultores ha seguido y ha logrado por lo menos dar un constante diagnóstico de lo que está pasando. Y en ese sentido me gustaría que abordemos el tema de la capacidad institucional, o sea, ¿cuál sería el balance a 3 años? ¿Ha habido realmente un fortalecimiento, un crecimiento en capacidades cualitativas, cuantitativas? La otra pregunta sería, ¿ha sido desbordada? Y hoy nos encontramos en la enorme preocupación de que en un desbordamiento que requeriría más recursos, por lo menos económicos, todo anuncia que el 17 será un presupuesto muy austero, incluso para esto. Pero entremos en términos, ¿cuál sería tu apreciación de déjame usar esta frase muy castrense, el estado de fuerza del Estado para enfrentar estos dos fenómenos, conflictividad social y violencias homicidas? Mira, yo creo que a nivel federal, sin duda, se estancaron en números, sobre todo Policía Federal, que no crece nada. Aún si le sumáramos los 5,000 de la Gendarmería, hubo una disminución en el número de elementos de otras divisiones de la Policía Federal. Entonces queda básicamente el número como inició el sexenio, que estaba alrededor de los 35,000, ¿no? Ahora, muchos dicen, está bien, Eduardo, porque lo que debe crecer no es la Policía Federal, sino las policías estatales y municipales. El problema es que de ahí también traemos otro estancamiento. Toda la parte legislativa de una nueva ley que regule el tema de la profesionalización policial y cómo se va a actuar, por ejemplo, cuando se detecte que una policía está coludida con el crimen organizado, etcétera, que es algo que el presidente Peña desde hace ya 2 años trae en la bolsa y lo está ventilando y lo está anunciando, pues no ha caminado. Tenemos ahorita una iniciativa valiosa que se le ha llamado de mando mixto,
que ya pasó la Cámara de Senadores, que está parada ahorita en Cámara de Diputados, y en donde se establece un esquema muy interesante de relevo de las policías municipales corruptas por u otra policía municipal o policías estatales, y lo mismo con estatales que también vean que hay colusión, un esquema de depuración o en su caso momentáneamente pueda haber un desplazamiento de fuerzas federales para apoyar esa policía. Pero bueno, este esquema básicamente descansa en un gran ente evaluador que está monitoreando todo el tiempo las más de 1.800 policías municipales del país, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sería una especie como de gran Big Brother, ¿no? que se erigiría en un gran evaluador. Y me parece que eso tiene que cambiarse. ¿Es donde mandaron al licenciado Cerón? No, está ahí Álvaro Vizcaíno. Bien. El licenciado Cerón se fue como secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional. Bien. Esta Secretaría Ejecutiva del Sistema pues tendría que crecer exorbitantemente para tener el personal necesario para estar evaluando y monitoreando todas estas policías. Y viendo en dónde dónde debe intervenirse y en dónde no. ¿No tiene la capacidad para cumplir esto? Pues ahorita en su estado actual no, es una oficina bastante pequeña, ¿no? Entonces yo creo que eso sin duda tendrá que revisarse. Otro problema es que esta oficina, según el nuevo esquema, sigue dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces imagínate cuando decidan intervenir 3 o 4 policías en donde están gobernando alcaldes de oposición, inmediatamente van a acusar a la Secretaría Ejecutiva de estar actuando con sesgo político para desprestigiarlos, etcétera. Entonces también ahí habrá que pensar en alguna manera de que esta Secretaría Ejecutiva tenga una autonomía, no esté subordinada a Gobernación. Entonces sí hay un problema de diseño. Así es, ¿no? Ahora, para seguir con el diagnóstico que tú me pedías, mira, en los niveles de profesionalización y de depuración y número de elementos en policías estatales y municipales ha aumentado de manera integral en todo el país en los últimos 4 años. O sea, sí ha habido un aumento importante. Estábamos un poquito abajo en promedio nacional hace 3 años de 3 policías por cada 1,000 habitantes. Ahora ya estamos por arriba, estamos casi por 4 policías en promedio por cada 1,000 habitantes. Y la media internacional, el estándar internacional es 3. Entonces ya estamos por arriba de la media internacional para, digamos, territorios que se consideran que están en paz, en donde no hay un conflicto bélico abierto, ¿no? Sí. Hay lugares en el país en donde realmente sí hay conflictos abiertos y necesitarán mucho más policías de los que tienen porque están siendo desafiados por organizaciones muy poderosas y con un gran poder de fuerza y muy bien equipadas, ¿no? Como tiraron el helicóptero del ejército pues justamente antes del evento de Tanguato, ahí en Jalisco, en la frontera con Michoacán, fue con misiles, parece que de procedencia rusa, y bueno, eso nomás te da la idea de las capacidades que tienen estas gentes, ¿no? Otro tema, las procuradurías. Ahí no ha habido avances, no hay reformas importantes en las procuradurías estatales, y son un desastre, porque se arresta mucha gente, pero el 90% de los arrestados termina siendo declarado y suelto, ¿no? Sí. No son sujetos a un juicio. Exacto. Y pues hay un gran desperdicio de recursos en ese sentido. De los que terminan siendo procesados, pues también hay una pequeña fracción finalmente termina en la cárcel y luego tenemos el problema que muchas cárceles donde terminan... Los de Piedras Negras, que para mí nuevamente es un hito, en términos que en Piedras Negras los criminales salían, regresaban con la víctima, la asesinaban dentro y la desaparecían dentro. O sea, la ruptura del del sistema de justicia está en la toma de la cárcel por estos grupos criminales, y el informe de la CNH que tú conoces bien. Así es. Que nos habla de estos autogobiernos, en el cual yo diría que eso es Tampoco hemos avanzado mucho en esa parte de las cárceles, ¿no?
A nivel federal se estaban planeando inaugurar varias cárceles nuevas con participación de la iniciativa privada, porque salen muy caras. Y no ha habido, que yo sepa, nuevos centros de máxima seguridad inaugurados en los últimos años, ¿no? Creo que eso también está un poco estancado por el tema presupuestal, ¿no? Tenemos problemas, digamos, de diseño del esquema, digamos, de seguimiento a las policías. Tenemos problemas de marcos jurídicos que permitan ensayar estos esquemas mixtos. Tenemos un problema también de fuerza, del número de elementos que en un promedio de una sociedad en paz podrían ser arriba de la media internacional, pero estamos rebasados. ¿Cómo estamos en términos de algo que parecía muy lógico hace 3 años? Inteligencia, información, algo más estratégico. ¿Sí hubo un cambio? ¿Sí hubo esta nueva inteligencia que permitiera estos C4 donde hay cámaras, están funcionando o es un elemento necesario pero insuficiente? Yo lo pondría así. Mira, sí ha habido un gran incremento en el presupuesto en materia de inteligencia. El gobierno anunció que iba a inaugurar varios centros regionales de inteligencia como CISENes regionales. No sé si por asuntos de precaución y riesgo yo no he sabido de inauguración de estos centros regionales de inteligencia. A lo mejor ya están trabajando, pero simplemente lo han hecho con bajo perfil, ¿no? El tema es que en el caso, por ejemplo, de Nochixtlán, donde hay un desplazamiento de este contingente de policías federales en un día justamente donde estaba el mercado dominical, ¿no? Sí, sí, domingo, el mercado de plaza. Habían bajado ¿no? La gente del cerro, los indígenas, había un gran número de personas ahí y el día anterior habían llegado un grupo ahí misterioso de personas ajenas a la comunidad, parece que con algunas armas y con unos tubos muy largos, quizás para lanzar misiles. Todo eso que después se supo, pues no lo supo en su momento la Policía Federal cuando realizó el operativo, ¿no? De hecho, se vieron tan sorprendidos y tan rebasados en un momento que tuvieron que llamar para que les mandaran a un contingente de policías armados, que mandaron creo que 32 policías armados, pero ya después de que ellos habían iniciado las labores y además los policías que llegaron sin gran idea de qué tenían que hacer, en ningún momento llevaron también el equipamiento que tienen que llevar para grabar, videograbar las escenas del enfrentamiento, etcétera. Sí te da una idea de una improvisación, de una falta de inteligencia. Entonces, ¿de qué está sirviendo toda esta inversión en inteligencia si en asuntos tan delicados como estos? Porque ya sabíamos aparte que había muchas provocaciones contra la Policía Federal para que hubiera algunos muertos y justamente frenarlos, ¿no? Y fue lo que terminó sucediendo. ¿Cómo no tenían información tan elemental, tan básica sobre pues la comunidad a la que iban donde iban a incursionar, exacto, de la gente que había llegado, de que había gente armada, de que era un pésimo día para hacer ahí el operativo porque estaba toda la gente que había bajado de compras al mercado? Y para terminar estos cambios, relevos, mi apreciación es que siempre un cambio de este tipo, o sea, por la presión, por el señalamiento de responsabilidades, debilita. De ahí no se diga si la sustitución no es la más idónea, pero sí ha habido un impacto de estos relevos en los últimos días. Claro, el más importante fue el jefe de la Policía Federal, justamente. A ese nivel, ¿no? Así es. En donde ya había acumuladas, digamos, varias denuncias por abuso, sobre todo de derechos humanos. Él sabía últimamente, había defendido mucho el operativo en Tanguato y con el reporte demoledor que sacó la Comisión de Derechos Humanos sobre cómo se dio el evento y el abuso que hubo y el tiro de gracia, en fin, cómo hubo, digamos, ejecuciones extrajudiciales en ese operativo, pues me parece que fue la gota que derramó el vaso y que propició la renuncia de Galindo. En síntesis, hay una debilidad en la capacidad institucional para enfrentar todas las violencias, incluso estos eventos
que pone en tensión la gobernabilidad. Déjame un corte y regresamos porque nos queda todavía un espacio. ¿Hay algunas señales que tú has identificado de reconocimiento de la necesidad de cambiar la estrategia con los recursos existentes? Déjame usar una frase de lo social, focalizar la intervención, ¿no? De eso hablaremos regresando del corte. O sea, en un contexto de pocos recursos, por lo menos anunciados en el presupuesto de la Federación, en un escenario de una intensa y creciente criminalidad, pero además violencia social, actos que ponen en tensión la capacidad de gobernabilidad. La pregunta es si eso no debería haber requerido una nueva estrategia que logre enfrentar un escenario de bajo crecimiento económico, de una percepción de incertidumbre, lamentablemente siempre asociado desde el precio del dólar hasta la situación de un sentimiento de que los precios empiezan a crecer y que los empleos, aun cuando en número han crecido, siguen siendo insuficientes. En ese contexto, ¿cuál es la estrategia anunciada y cuál sería, Eduardo, tu propuesta de poner en el diálogo, en la discusión, algo más de lo que ya se ha anunciado recientemente en el último informe de gobierno? Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La cifra negra correspondiente a los delitos que no se denuncian o de los cuales no se inicia una averiguación previa fue de 92.8% en 2014. En promedio, de 2010 a 2014, la cifra negra a nivel nacional fue de 92.4%. Muchas gracias por seguir con nosotros, con Eduardo Guerrero, para hacer esta última valoración. Ante este rápido diagnóstico, descripción de lo que está pasando, ¿hay algunos anuncios, declaraciones que nos permitan señalar que el gobierno ante esta realidad está alineando su estrategia, revisándolo críticamente, proponiendo otras acciones? ¿Qué has identificado en los últimos anuncios, discursos, reuniones? Toman nota de esta situación y están de alguna manera tratando de, en función de lo aprendido y lo que están observando, construir una nueva acción mucho más efectiva? Pues mira, además de los anuncios de las dos renuncias, tanto el jefe de la Policía Federal como la de Tomás Cerón de la PGR, que de alguna manera reflejan cierta receptividad frente a la opinión pública y a grupos agraviados que habían estado demandando esas renuncias durante ya un buen rato. Quizás la mejor noticia, o la más promisoria al menos reciente, es la de anunciar un proyecto para reducir la violencia en los 50 municipios más violentos del país, ¿no? Ahora, la verdad es que la propuesta está en el aire, ¿no? Suena interesante, pero basta con que uno empiece a rascarle un poquito y a pensar cómo podría funcionar algo así para que empiecen las dudas, ¿no? ¿Qué proporción de delitos o de violencia se cometen en esos 50? ¿Realmente sí son los 50 que abarcan, no sé, el 50, el 60%? Parece, lo que dijo el gobierno es que ahí se dan alrededor del 70%, 74% de los homicidios del Estamos país. Hablando de Acapulco, de Ecatepec, Sí, habría que ver cuáles, ¿no? El problema es que si tú agarras así de manera muy estricta por número absoluto el número donde se dan más homicidios en el país, pues ahí te entra quizás Querétaro. Querétaro no es, o sea, debe tener una tasa de homicidios alta porque es una ciudad grande, pero no es un lugar ni que tenga problemas graves de crimen organizado ni de conflictividad social. Entonces tú tienes que cruzarlo con otras variables, ¿no? No basta con que tengas un buen número de homicidios en un lugar para que tengas que atenderlo. Pues sí, la gente se muere y hay homicidios dolosos, no vas a acabar con eso. El problema es dónde tienes un problema de presencia de organizaciones criminales, ¿no? que matan para conquistar zonas de extorsión, donde se realizan secuestros, donde se vende droga o que son pasos de las rutas
de trasiego de droga, o donde también tienes muchos homicidios y traes problemas graves de violencia social, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber un cruce muy importante. A mí en principio 50 me parecen muchos, ¿no? Pero ¿no te parece mal la idea de No. tratar de focalizar? No, no, no. Me parece que es muy buena idea la de focalizar. De hecho, creo que así debió haber sido desde el principio. Justamente identificar, digamos, yo pensaría 20 municipios con problemas graves de violencia y ver también dónde puedes entrarle a reducirla con una expectativa de tener un impacto en los siguientes 12 o 18 meses y no perderte también en la complejidad de un problema, por ejemplo, en Acapulco, donde sí requieres varios años y mucho dinero en términos de programas sociales, etcétera. No es soluble en el corto plazo, digamos, en esta administración. Casos como Acapulco requiere estrategias de largo plazo y asociando una serie de estrategias económicas, sociales, culturales, en fin. O sea, es el caso de Acapulco. Sí, mira, hay lugares como Acapulco, como Culiacán, como Ciudad Juárez, que tienen problemas de violencia crónica. O sea, son lugares donde no solamente están los grupos criminales matándose, sino que alrededor de esos grupos hay estratos sociales, hay grupos sociales, hay una gran cantidad de pandillas de jóvenes, etcétera, que están involucrados en esa violencia y que tienes y que hay aparte una solidaridad entre los grupos. O sea, los criminales están también de alguna manera arropados y protegidos por la propia sociedad, porque estos grupos criminales reparten como Robin Hoods, como benefactores, mucho dinero a las comunidades. Sí, hay un sustrato social que está sosteniéndolos. Ahí necesitas buscar alternativas de sustento de esas comunidades, quizás antes de que empieces a pensar en desaparecer al grupo criminal, porque ese grupo criminal, para empezar, es el sustento, el que lleva dinero a esas comunidades, ¿no? Entonces es un problema muy complejo, Mario Luz. Estrategia de sacar el agua que sostiene estos. Y en ese sentido, la reciente eliminación del programa, un programa que se había ponderado mucho para enfrentar los sustratos sociales. Cuando vi la declaración que hiciste que te parecía bien que se eliminara este programa, me imagino por unas causas, ¿qué escribiste en términos de que era demasiado amplio? ¿No? Sí, bueno, para empezar, un programa muy modesto presupuestalmente, apenas le habían estado reduciendo dinero y andaba por los 200 millones al año para atender una gran cantidad de polígonos en todo el país. Es una suma realmente ridícula, muy baja. Y otra parte, cuando tú examinabas los programas que estaba implementando, había de sal, dulce y manteca, había de todo, era un surtido ahí. Sí, una dispersión total y no estaba vinculado, alineado con otras acciones. Entonces, en concreto, hasta ahorita lo que sabemos es que la propuesta es focalizar en 50 municipios. Exacto, es todo lo que sabemos. Y yo lo que te digo es, hay que ver dónde, hay que reducir quizás ese espectro, ese número de municipios y ver dónde se puede tener impacto inmediato. ¿Lo podemos tener en un lugar como Acapulco? No. Les aseguro que no, digamos, antes de que termine el sexenio. ¿Lo podemos tener en algunas colonias de Guadalajara? Sí. ¿Lo podemos tener en algunas colonias de Toluca? Sí. ¿En Ecatepec? ¿Por qué sí? Porque ahí hay capacidad policial instalada, ya hay ciertas capacidades institucionales instaladas y además el apoyo que tienen los criminales de la sociedad es limitado, es bajo, es escaso. En los otros lugares tenemos, por el contrario, no tenemos capacidades policiales instaladas y tenemos una gran solidaridad y una gran base social que sustenta ese crimen. Un tejido social exactamente, que ha sido y eso absorbido. lleva mucho más trabajo erosionar y sustituir. ¿Cuáles serían algunos puntos que deberían ser en esta administración, ya que estamos hablando de estos últimos 2 años, digamos, esenciales para seguir avanzando? Me imagino que está el tema legislativo de esta dirección mixta, esta ley que nos preferías. Sí, mira, yo te diría, hay que trabajar muy fuerte en esa ley, perfeccionarla, mejorarla. Tiene ya cosas muy buenas, como lo mencionábamos. El tema de la nueva Fiscalía Nacional del país, sustituir a la PGR por algo nuevo, algo distinto, como ha dicho Ana Laura Magaloni, construir una nueva fiscalía desde cero. Sí. Esto quiere decir que imaginemos una nueva arquitectura institucional, imaginemos también un nuevo reclutamiento
de gente nueva que no esté ya viciada. Quizás habrá que liquidar a mucho personal de la Procuraduría General, pero lo que nos va a costar, digamos, arrastrar a esta gente a la nueva Fiscalía no se compara con los beneficios que podríamos traer si reclutamos y capacitamos gente fresca, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es también fundamental. Y tercero, pues yo te diría un trabajo muy fuerte para reducir la violencia en un número limitado de municipios. Y finalmente el tema de la conflictividad social, ese tienes que abordarlo y no tiene que ver con el tema, a veces está ligado, pero a veces no con el tema criminal. Es un asunto que se cuece aparte, ¿no? Y ahí yo lo que pensaría es primero armar grupos entrenados especialmente para contener manifestaciones públicas, ¿no? Como de reacción rápida, pero que estén bien entrenados y que no creen más problemas de los del que van a atender, ¿no? Que puedan contener el problema sin violación de derechos humanos, ¿no? También una regulación de las manifestaciones públicas. Nos surge eso en México, que ya se regule cómo debe y dónde debe, cuándo debe tener lugar una manifestación pública, ¿no? Para que no perjudique los derechos de terceros o cree una zona de alto riesgo de ingobernabilidad, ¿no? Así es. Pues con este comentario terminamos. Realmente, nuevamente, gracias Eduardo por hacer este esfuerzo de síntesis y tratar de poder tener una fotografía de un proceso de una alta complejidad en el cual nuevamente el esfuerzo del anticonsultores de Eduardo de comprenderlo, explicarlo, tratar de señalar, es un esfuerzo recurrente. Yo espero que en enero volvamos a tener una sesión para ver si después de los ajustes presupuestales, después de este proceso de recambio de cabezas, de jefes encargados, podemos tener ya datos a finales de año que nos muestren alguna inflexión y que realmente dejemos de tener esa percepción de que estamos inundados de violencias sociales, una que no hablamos, que para mí en los temas que trabajo, el tema de la violación sexual, es también un indicador de síntesis de muchas violencias y que están también creciendo brutalmente, amparadas por la invisibilidad que genera la violencia homicida, la movilización social, y que creo que tenemos que nuevamente señalar, nombrar, tratar de comprender para poder construir rutas mucho más aceleradas de cambio. Y en ese sentido, muchas gracias Eduardo por estar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio México Social. Buenas noches.